¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo sería tener que demostrar que algo que te pertenece por derecho, aún así, debe ser defendido? Albert ha dedicado su vida a llegar hasta donde está. Pero en un solo segundo, no solo pierde el respeto de los demás, sino también su libertad. Es acusado de robar el coche que él mismo adquirió con su esfuerzo. ¿Qué harías tú si tuvieras que probar tu propia inocencia? Acompáñanos a vivir el peso de esta historia real, donde cada logro se convierte en una lucha por mantener la dignidad intacta. Albert Martínez dejó el despacho a última hora de la tarde, un viernes, con el corazón ligero pero lleno de emociones encontradas. Esa sensación de alivio que le invadía era el resultado de años de sacrificios y trabajo arduo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada hora extra, cada fin de semana perdido con la cabeza en los papeles y el cansancio acumulado, finalmente valían la pena. En su mano, las llaves de su nuevo coche de lujo, el que acababa de comprar, brillaban con una promesa de éxito que trascendía lo material. Era mucho más que un simple automóvil. Representaba la culminación de su lucha diaria, de las barreras que había tenido que derribar, de las veces que lo habían subestimado, e incluso de los obstáculos invisibles que había tenido que enfrentar como hombre negro, en una sociedad que constantemente le decía que no llegaría lejos. Al tomar asiento en el coche, una profunda respiración llenó sus pulmones, llenándose de la fragancia del interior recién estrenado, ese olor a nuevo que le llenaba de orgullo. La tapicería, el panel de control, el volante que ahora acariciaba sus manos con firmeza. Todo parecía estar impregnado de un simbolismo inquebrantable. Albert cerró los ojos por un momento, dejando que la sensación lo envolviera. Recordó aquellos días de su infancia, cuando soñaba con ser tratado con el respeto que merecía, cuando el futuro parecía un horizonte lejano y nebuloso. Pero hoy, aquí estaba, en su coche, una conquista palpable, un triunfo sobre todo aquello que una vez le hicieron dudar. Este coche soy yo, pensó con fuerza. Este logro es mío. Por un momento, su mente vagó hacia todas las veces que le dijeron que no llegaría a ser lo que era hoy. Todas esas voces llenas de prejuicios que no creían en él, que dudaban de su capacidad. Pero ahí estaba, demostrando que el esfuerzo y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo. Siguió su camino y decidió que su primera parada sería un restaurante elegante en la zona sur de la ciudad, donde se encontraría con un viejo amigo para compartir un brindis, celebrando su logro, disfrutando de ese momento que tanto merecía. Al aparcar, un par de miradas curiosas se dirigieron hacia él, un reflejo de la incomodidad que Albert había aprendido a soportar durante años. ¿Cuántos de ellos creerán que soy un manobrista?, pensó con una ligera sonrisa de ironía. Era una mirada que ya conocía demasiado bien. Era el tipo de mirada que lo juzgaba antes de conocerlo, que se preguntaba si alguien como él, con su piel, podía permitirse el lujo de conducir un coche de esa categoría. Pero Albert no se dejó llevar por esos pensamientos. Sabía que era más que capaz de disfrutar de su éxito, a pesar de las pequeñas chispas de discriminación que aparecían por todas partes. Después de la reunión, aún con el sabor del champán y la satisfacción de la victoria en su garganta, Albert se dirigió nuevamente hacia el aparcamiento, listo para regresar a casa. Al arrancar el coche, comenzó a deslizarse por la calle, pero en ese preciso momento escuchó los pasos rápidos y firmes de alguien siguiéndolo. «Señor, pare ahí mismo», gritó una voz autoritaria desde atrás. Albert frenó de golpe. El corazón se le aceleró al instante. Miró por el espejo retrovisor y vio cómo dos policías se acercaban rápidamente, con las manos sobre las armas, su actitud firme y desafiante. El aire se cargó de tensión en un segundo, y Albert
Aunque nervioso, intentó mantener la calma. Recordó rápidamente las enseñanzas de su madre, las advertencias que siempre le daba sobre cómo comportarse con la autoridad, sobre no dar nunca motivos para ser juzgado más de lo que ya lo era por su color de piel. Pero aún así, la incomodidad lo invadió. ¿Puedo ayudar?, preguntó Albert con una voz firme, pero controlada, intentando que su tranquilidad no se viera afectada. «Esto es un robo y te hemos pillado en flagrante. ¿De quién es este coche?», gritó uno de los policías, ignorando por completo la calma de Albert. Albert, con el pulso ligeramente acelerado, salió del coche con una tranquilidad que no sentía por dentro. Sacó los documentos del vehículo de su bolsa y se los entregó al policía. Pero a pesar de que tenía todo en regla, los policías ni siquiera se molestaron en mirar los papeles con atención. El otro policía lo miraba con un desdén evidente, como si ya hubiera decidido que Albert no era el propietario legítimo del coche, solo por su apariencia. «¿Tienes certeza de que este coche es tuyo?», preguntó el otro policía, con una sonrisa cínica que hizo que la piel de Albert se erizara de incomodidad. «Y dime, ¿dónde conseguiste el dinero para comprar esto?». La pregunta le cayó como un golpe directo al pecho. Albert respiró profundo, sintiendo cómo la humillación comenzaba a quemar su interior. Sabía que esa pregunta no era sobre el coche, no era sobre la legitimidad de su compra. Era una pregunta cargada de prejuicio. Una pregunta que estaba impregnada de esa mirada de desconfianza que siempre lo había acompañado en su vida. «Mira, soy abogado. Este coche es el fruto de años de trabajo y esfuerzo», respondió Albert, intentando mantener la serenidad a pesar de la ira que comenzaba a arder en su pecho. Pero en lugar de confiar en su palabra, los policías comenzaron a revisar el coche, buscando alguna excusa para incriminarlo. La situación escaló rápidamente. Albert veía cómo uno de los policías comenzaba a hablar por radio, pidiendo refuerzos. La presión de la multitud que comenzaba a reunirse en torno al lugar aumentaba, y el ruido de los teléfonos móviles grabando la escena lo hacía sentirse aún más vulnerable. Cada gesto, cada palabra, era como un recordatorio de que él no era tratado como alguien inocente, sino como un sospechoso por el simple hecho de ser quien era. La sensación de vergüenza se apoderó de él, como una capa pesada que no podía quitarse. Podía escuchar los murmullos a su alrededor, las voces que lo juzgaban sin saber nada de él, sin entender su historia, su lucha. «Señor, nos va a acompañar», anunció el policía con tono frío, mientras le ponía las esposas y lo empujaba hacia la patrulla. «Esto es absurdo. Tienen los documentos. Este coche es mío», protestó Albert, pero su voz sonaba vacía, impotente. «Lo veremos en la comisaría», respondió el policía con una sonrisa que helaba el alma de Albert. A pesar de sus protestas, Albert fue conducido hacia el coche patrulla, mientras los murmullos de la gente aumentaban. Sentía cómo el juicio público ya lo había condenado. No importaba que fuera inocente, no importaba que tuviera todos los papeles en regla, su color de piel, su apariencia, todo lo que era, lo había condenado ya. Albert Martínez observaba con creciente inquietud cómo el policía a su lado comenzaba a hablar por el radio, solicitando refuerzos. Ya había una pequeña multitud que se había reunido en torno a él en el parque. Algunas personas sacaban rápidamente sus teléfonos móviles, enfocando las cámaras hacia su figura, como si se tratara de un espectáculo, una escena digna de ser grabada y difundida. La vergüenza se instaló profundamente en su pecho, y con ella, un malestar indescriptible. Cada vez más, sentía las miradas de los transeúntes, juzgándolo, decidiendo quién era él antes de escuchar su versión. Sus ojos se cruzaban con los de las personas, que sin ningún conocimiento de su vida o de lo que había pasado, ya lo veían como culpable, como si todo estuviera resuelto solo por su presencia en ese lugar, por el simple hecho de ser él. «Señor, nos va a acompañar»,
dijo el policía con voz autoritaria, colocando las esposas alrededor de las muñecas de Albert y empujándolo con rudeza en dirección a la patrulla. ¡Es absurdo! ¡Tenéis los documentos! ¡Ya lo dije! ¡Este coche es mío!, exclamó Albert, su voz quebrada por la indignación y la impotencia. No podía entender cómo algo tan irracional estaba sucediendo, cómo su palabra no valía nada frente a la suposición y el prejuicio. El policía lo ignoró, su rostro imperturbable, y con una sonrisa fría que dejó a Albert helado, replicó: «¡Lo veremos en la delegación!». Albert fue empujado hacia la patrulla, los puños apretados por las esposas, su cuerpo tenso, pero más que nada, su corazón devastado. La humillación lo envolvía por completo, y cada paso que daba lo hundía más en la sensación de que el mundo entero lo estaba señalando. Mientras lo subían al vehículo, los murmullos de la gente a su alrededor parecían volverse cada vez más fuertes, más invasivos. Podía escuchar cómo las palabras de desprecio comenzaban a volar, como si en ese momento ya fuera un criminal ante los ojos de todos, aunque él sabía que no había hecho nada malo. La gente no sabía, no entendía, y sin embargo, ya lo habían juzgado. Aquello no solo era una acusación, era un juicio público que ya lo había declarado culpable, sin oportunidad de defenderse. Esa misma sensación lo acompañó durante toda la noche, cuando despertó al día siguiente en la fría sala de la delegación. El espacio, oscuro y opresivo, parecía engullirlo en una pesadilla que no lograba entender. Cada rincón de esa comisaría, cada mirada desconfiada de los oficiales que lo rodeaban, le recordaba que su vida, la que había luchado tanto por construir, había sido transformada en una incertidumbre dolorosa. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo era posible que, de un sueño de éxito y conquista, su realidad se hubiera convertido en una pesadilla tan injusta? Las noticias sobre su arresto comenzaron a circular rápidamente, y con ellas, una vorágine de rumores que parecían no tener fin. En pocas horas, los reporteros se agolpaban frente a la delegación, esperando captar cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre su caso. El rostro de Albert apareció en los programas de noticias sensacionalistas, donde los conductores no dudaban en poner en duda su versión de los hechos. La verdad ya no importaba. Lo único importante era alimentar el morbo, el escándalo. Cuando, finalmente, Albert fue liberado después de declarar y defender su inocencia, ya era tarde. Las piezas de un rompecabezas distorsionado ya se habían colocado en su lugar. En su camino hacia la salida, un periodista lo interceptó. «Albert Martínez, ¿tienes algo que decir sobre las acusaciones de robo? Las evidencias indican que hubo una denuncia de robo en una zona noble. ¿Cómo explicas eso?», insistió el reportero levantando el micrófono agresivamente hacia su rostro. Albert intentó mantener la calma, sabiendo que cada palabra suya podría ser interpretada de 1000 maneras diferentes. «Soy inocente. Este coche es mío. Puedo demostrarlo», respondió con voz firme, aunque el cansancio de la noche anterior comenzaba a hacer mella en él. No había podido dormir, no había podido pensar. Solo deseaba que todo eso terminara. Pero el reportero no dejó que hablara más. Otro se acercó, rápidamente. «Algunos dicen que el señor tiene un historial de problemas. ¿Cómo responde a eso?», preguntó, mientras la cámara seguía grabando, disparando flash tras flash. Albert, agobiado, observó a su alrededor. ¿Historial de problemas? No podía creer lo que estaba escuchando. Siempre fui un ciudadano ejemplar, dedicado al trabajo y a mi familia. ¿Es esto lo que obtengo por mi esfuerzo?, pensó con rabia, pero al mismo tiempo, un sentimiento de impotencia lo invadió. No tenía cómo defenderse de esa campaña mediática que parecía ir en su contra. No tenía manera de demostrar que él no era esa persona
que los medios estaban creando. Las preguntas continuaron, cada una más invasiva que la anterior. Y Albert se sintió como un pez atrapado en una red, sin salida. Finalmente, cuando se despidió de los reporteros, sintió que la culpa ya estaba incrustada en su piel. Aunque él sabía que no había hecho nada malo, la gente lo miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. Nadie creía su versión. Nadie parecía dispuesto a escuchar. De regreso a su casa, el teléfono no dejaba de sonar. Algunos amigos y colegas le dejaron mensajes cortos de apoyo, pero muchos de ellos no podían ocultar la frialdad que emanaba de sus palabras. Sentado en el sofá, Albert encendió el televisor solo para encontrarse con un programa que analizaba su vida y su pasado. El reportaje cuestionaba su capacidad para comprar un coche tan lujoso y revivía episodios de su vida que él había dejado atrás, intentando trazar una imagen negativa de él. Todo giraba en torno a una sola cosa: el color de su piel, su origen y la insinuación de que alguien como él no merecía alcanzar el éxito. En la pantalla su figura era distorsionada. Se convirtió en un símbolo de algo que él no era. Albert no pudo evitar sentir cómo el peso de la acusación lo aplastaba. Todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. La vida que había construido con esfuerzo y sacrificio, ahora estaba siendo arrancada de raíz por una sociedad que aún no estaba dispuesta a aceptarlo. Clara trató de reconfortarlo, sentándose a su lado y tomando su mano con suavidad. Su mirada estaba llena de compasión, pero también de impotencia. Sabía que las palabras no podían borrar el dolor que Albert sentía, pero intentaba, con todo su ser, darle un poco de esperanza en medio de la tormenta. Albert, vamos a superar esto. Sé que es injusto. Sé que te están juzgando sin siquiera conocerte. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y al final, ellos entenderán quién eres realmente, dijo Clara con la voz suave, pero firme, tratando de infundir algo de calma. Albert la miró con una mezcla de tristeza y frustración, su rostro marcado por la fatiga emocional. La angustia lo ahogaba, y sentía que el mundo entero lo había dado la espalda. No pudo evitar estallar, finalmente liberando las emociones que había mantenido dentro durante tanto tiempo. ¿Pero hasta cuándo, Clara? ¿Hasta cuándo? Su voz se quebró, y sus ojos, que hasta ese momento se mantenían secos, comenzaron a llenarse de lágrimas contenidas. He perdido mi dignidad, mi trabajo, mis amigos, todo lo que construí, todo lo que era, se ha derrumbado. Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el dolor de Albert la traspasaba. Sabía que, por más que lo intentara, no podía protegerlo de todo. El peso de la humillación, de la injusticia, de la exposición pública, era algo que él tendría que enfrentar solo. Y lo peor de todo era que lo que había comenzado como un simple malentendido, ahora se había convertido en una pesadilla sin fin. Albert, temblando, soltó un suspiro profundo, como si intentara liberar todo el dolor acumulado a lo largo de los días. ¿Sabes lo peor?, continuó, su voz quebrada. Trabajé toda mi vida para llegar aquí. Creí que lo había hecho todo bien, que la gente vería más allá del color de mi piel, que mi trabajo y mis esfuerzos serían lo único que importarían. Pero ahora siento que todo lo que construí no sirve de nada. Siento que estoy de vuelta al principio, en la estaca cero. Clara lo abrazó más fuerte, sin poder encontrar las palabras para consolarlo. Pero ella sabía que la batalla de Albert no solo era con el sistema, sino también con la percepción que la sociedad tenía de él. Una percepción que de repente lo había condenado sin derecho a defensa. En los días que siguieron, las cosas solo empeoraron. La noticia de su arresto seguía saliendo en primera plana de los periódicos.
y en las redes sociales. La opinión pública se dividía entre los que lo consideraban inocente y los que ya lo veían como culpable. La presión psicológica comenzó a afectarlo profundamente. Albert ya no respondía al teléfono, temeroso de recibir más mensajes de desprecio o dudas. Se alejó incluso de los pocos colegas que intentaban apoyarlo, sintiendo que nada ni nadie podía ofrecerle consuelo. En una reunión de emergencia en el despacho de abogados donde trabajaba, Albert fue llamado por el doctor Javier, el socio mayoritario. El rostro del doctor era grave y su tono cuidadosamente neutral. Al principio no logró ocultar la incomodidad que sentía al abordar el tema. Albert, conocemos tu trabajo, tu ética, pero este caso ha tomado una dimensión muy grande y algunas personas dentro de la firma están amenazando con rescindir sus contratos si decides continuar aquí, dijo el doctor Javier, en un tono serio, pero algo tembloroso, como si las palabras que estaba a punto de decir pudieran derrumbarlo también. Albert trató de ocultar su shock, pero la furia comenzó a hervir dentro de él. El corazón le latía con fuerza y sus manos, que antes estaban temblorosas por el nerviosismo, ahora se apretaban en los puños. «Entonces, ¿lo que me están pidiendo es que me vaya?», preguntó con voz controlada, pero con una ira contenida que no podía disimular. El doctor Javier dudó antes de responder, como si estuviera sopesando sus palabras. «No es eso exactamente. Pero tal vez lo mejor sería tomar un descanso temporal, al menos hasta que todo esto se calme un poco. No es solo por el bien de la firma, sino también por el tuyo. Este tipo de situación puede afectarte más de lo que piensas». Albert no pudo evitar sentir una punzada de dolor. La sensación de traición lo envolvía. Las personas que antes lo respetaban, que lo valoraban por su dedicación y compromiso, ahora lo veían como un riesgo para su propia imagen. Se sentía abandonado, desechado, como si su valor como ser humano dependiera de algo tan superficial como lo que los demás pensaran de él. Con el corazón destrozado, Albert salió del despacho. Sus pasos vacilantes al principio, como si no supiera a dónde ir. Caminó sin rumbo fijo por las calles, intentando asimilar lo que había sucedido, intentando encontrar un poco de paz en medio del caos emocional que lo envolvía. La ciudad seguía su curso, indiferente a su sufrimiento. Pero para Albert, cada paso le recordaba que la vida que había construido con esfuerzo y sacrificio se estaba desmoronando ante sus ojos. Los días pasaron y el juicio público continuó, más intenso que nunca. Algunos familiares y conocidos le enviaban mensajes, pero la mayoría de ellos tenían un tono de duda, como si, aunque ofrecieran su apoyo, no podían evitar cuestionar su inocencia. Albert se dio cuenta de que, en el fondo, muchos no lo creían completamente, aunque no lo dijeran en voz alta. El prejuicio, antes disimulado, ahora se mostraba en las preguntas indirectas y en las miradas desconfiadas, incluso de aquellos que teóricamente deberían haber estado de su lado. Sentado en su salón, Albert reflexionaba sobre todo lo que había logrado a lo largo de su vida, todas las batallas que había librado, pero a pesar de todo, sentía el peso insoportable del prejuicio que lo había seguido durante años. Ese prejuicio que, aunque oculto, siempre estuvo de esperando el momento adecuado para lanzarse sobre él como una sombra que no podía evitar. El desgaste emocional era evidente. Cada día era una lucha constante, una batalla que parecía ser mucho más grande que él, más allá de lo que podía manejar. Las fuerzas de Albert comenzaban a agotarse, y aunque su mente le decía que debía seguir luchando, su corazón, cada vez más pesado, le rogaba que todo terminara. Decidido a no sucumbir al peso de la injusticia que lo había aplastado, Albert tomó una decisión radical.
ya no se trataba solo de limpiar su nombre, era una cuestión mucho más profunda. Decidió demandar al Estado por racismo y abuso de autoridad. No podía seguir mirando hacia otro lado mientras veía cómo el sistema, que había sido una sombra constante sobre su vida, continuaba atropellando a tantos como él. Ahora entendía que esta lucha no solo era personal, sino una pelea por la dignidad de su raza, por la justicia que siempre le había sido esquiva. El camino no sería fácil, lo sabía. Necesitaría apoyo, y el tiempo para encontrarlo era crucial. Fue entonces cuando pensó en Isabel, una abogada de renombre que había luchado en múltiples casos de discriminación racial. Isabel, una mujer de carácter fuerte, había dedicado su vida a enfrentar las injusticias que tanto sufrían los afrodescendientes en el sistema legal. Albert la conocía de hace años, pero nunca había imaginado que ella sería quien lo apoyaría en esta lucha. Isabel, sin pensarlo demasiado, aceptó el desafío con determinación. Albert, tenemos que exponer todo, no solo tu historia, sino también todas las fallas estructurales que existen en este sistema. Lo que estás enfrentando no es un caso aislado. Es una manifestación de un problema mucho mayor. Esto no será sencillo, y te aseguro que intentarán descalificarnos en cada paso. Pero vamos a hacerlo juntos, dijo, su mirada llena de determinación. En ese momento, Albert sintió que, por fin, no estaba solo. La primera victoria llegó cuando Luis, un periodista de investigación amigo cercano de Isabel, se unió al equipo. Luis tenía años de experiencia documentando casos de corrupción y abuso policial, y vio en el caso de Albert la oportunidad de exponer la podredumbre de un sistema que aún se empeñaba en mantener en la oscuridad a los más desfavorecidos. Luis tenía un enfoque minucioso y no estaba dispuesto a dejar ninguna piedra sin mover. Albert, la media solo ha mostrado un lado de la historia, el de ellos, el de la policía. Nosotros tenemos que exponer la verdad, la verdadera historia de lo que sucedió. Necesito investigar a fondo para sacar todo a la luz, dijo Luis con firmeza, apretando el hombro de Albert con una mezcla de solidaridad y compromiso. Albert, al ver la pasión en los ojos de Luis, sintió por primera vez en semanas que la justicia podría ser posible. La investigación comenzó, y pronto, Luis descubrió documentos confidenciales que revelaban un patrón alarmante. Los perfiles policiales de los sospechosos se basaban en estereotipos raciales, una forma sutil pero efectiva de criminalizar a las personas negras. El sistema, con sus prejuicios ocultos, había creado un perfil racista que vinculaba a los afrodescendientes con la delincuencia sin ninguna justificación lógica. Albert, al ver los documentos que Luis le presentó, sintió una mezcla de indignación y desesperanza. «Mira esto, Albert. Aquí está, en negro sobre blanco. Este perfil de criminales que han creado solo refuerza el racismo y criminaliza a personas inocentes sin ningún tipo de evidencia real. Esto es un escándalo», dijo Luis, su rostro rojo de rabia, mientras le mostraba los papeles. Albert miró los documentos, sintiendo el peso de una verdad que siempre había sabido, pero que ahora, de manera cruel, se le confirmaba. La sensación de impotencia lo invadió de nuevo, pero esta vez con un propósito renovado: luchar contra lo que le habían hecho y contra lo que seguía sucediendo a otros. Isabel, que observaba en silencio, asintió con firmeza. Estos documentos son la llave para demostrar que no fue solo un error aislado de la policía. Esto aquí es una práctica institucional, Albert. Esto va mucho más allá de tu caso personal. Es una cuestión de cómo el sistema perpetúa el racismo a través de políticas y prácticas que, al parecer, están profundamente arraigadas en la estructura del poder. Este caso es mucho mayor que tú y que yo. Este caso es sobre un sistema que necesita cambiar. La convicción de Isabel caló hondo en Albert. Sabía que ahora la lucha era contra un monstruo mucho más grande.
no solo luchaba por su honor y su dignidad, sino por aquellos que, como él, no tenían voz. Días después, en la sala del tribunal, Albert se sentó al lado de Isabel. Ella, como siempre, estaba serena pero determinada. Abrió el juicio con un discurso claro y rotundo. «Excelencia, estamos ante un caso que excede lo que es aceptable en cualquier sociedad democrática. No se trata solo de un hombre detenido injustamente. Esto es acerca de un sistema que trata a las personas de manera desigual, que criminaliza a seres humanos basándose solo en el color de su piel. Este caso no es aislado. Es el reflejo de una estructura que ha fallado una y otra vez, y que sigue perpetuando un ciclo de discriminación», dijo Isabel, mirando fijamente al juez y a los jurados, su voz resonando con fuerza en la sala. A medida que los testimonios se sucedían, la verdad emergió con claridad. Cada uno de los testimonios revelaba más y más las fallas y los prejuicios incrustados en el sistema, poniendo en evidencia cómo, durante años, los ciudadanos negros habían sido tratados como sospechosos por el solo hecho de existir en una sociedad que los veía a través de lentes distorsionadas y racistas. Luis fue llamado al estrado para compartir los documentos que había descubierto durante su investigación. Mientras leía en voz alta, describió con precisión los estereotipos raciales presentes en las investigaciones policiales que se habían aplicado en el caso de Albert. Cada palabra que Luis pronunciaba caía como una bomba en el aire tenso del tribunal. Albert, sentado en su silla, sentía que su corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho. En su mente, los recuerdos de su infancia comenzaron a invadirlo, como fantasmas olvidados que regresaban para atormentarlo. Recordó aquellos momentos en los que, siendo aún un niño, su familia lo había llevado a un centro comercial elegante. Durante su adolescencia, fue seguido por guardias de seguridad solo porque su piel era de un tono más oscuro, acusado de robar simplemente por mirar una prenda de lujo. El eco de las crueles palabras de quienes lo señalaron, las risas despectivas que escuchó al pasar, y los murmullos de quienes lo trataban como un intruso en lugares donde pensaban que no pertenecía, empezaron a retumbar en su cabeza. Recordó las veces que su propio cuerpo había sido tratado como una amenaza solo por ocupar el mismo espacio que otros. Cada uno de esos recuerdos, tan dolorosamente claros, parecía reabrir una herida que nunca terminó de sanar, pero que ahora, con cada palabra de Luis, se sentía más expuesta que nunca. En el receso del juicio, Albert y Isabel caminaron hacia el patio del tribunal. El aire fresco de la mañana no aliviaba la tensión que ambos sentían. Albert, con los hombros pesados y la mirada fija en el suelo, rompió el silencio. «Isabel, ¿crees que esto vale la pena?», preguntó, su voz temblando. El peso de la lucha parecía mucho más grande de lo que había imaginado. El sufrimiento era palpable en cada uno de sus gestos, en cada palabra que pronunciaba, como si ya no tuviera fuerzas para seguir adelante. Isabel se detuvo y puso una mano en su hombro. Su mirada, aunque dura en su determinación, estaba llena de compasión. «Albert, vale la pena. No solo por ti, sino por todos los que han sufrido en silencio. Esta lucha no es solo tuya, es la de todos los que fueron invisibilizados por este sistema. Si tú no lo haces, si tú no sigues adelante, ¿quién lo hará? Esta batalla puede ser solo el principio de un cambio necesario. No podemos permitir que todo esto se quede en el olvido». Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un llamado a la acción, una certeza de que la justicia, aunque fuera un proceso lento y doloroso, necesitaba ser alcanzada. Cuando regresaron al tribunal, el aire estaba denso, lleno de una tensión palpable. Los testimonios y las pruebas presentadas habían ido incrementando la visibilidad del caso, llevando la injusticia a la luz pública. Cada testigo, cada detalle de la denuncia arrojaba más evidencia sobre el abuso de poder y la discriminación racial que Albert había sufrido.
ya no era solo un hombre que intentaba demostrar su inocencia. Se había convertido en el símbolo de una lucha colectiva contra un sistema profundamente injusto. Él representaba, en ese momento, una causa mucho mayor que su propia historia. El día del veredicto llegó y Albert se encontraba sumido en un torbellino de emociones. Nervios, esperanza, miedo, todo se mezclaba en su pecho mientras esperaba la decisión. El caso había captado la atención de la sociedad, de activistas, de organizaciones que se habían movilizado para respaldar su lucha. El tribunal estaba lleno, y Albert, sentado al lado de Isabel, observaba cada rostro, cada gesto, absorbiendo la tensión de aquel momento definitivo. La jueza, una mujer negra de presencia imponente, ajustó sus gafas y comenzó a leer el veredicto. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por el sonido de su voz grave y firme. Después de un análisis minucioso de las pruebas y los testimonios presentados, este tribunal considera que efectivamente hubo abuso de autoridad y discriminación racial en el trato dado al señor Albert Martínez, dijo la jueza, sus palabras resonando en cada rincón del tribunal. Albert cerró los ojos por un instante sintiendo cómo una ola de alivio lo invadía. Las lágrimas que había mantenido bajo control durante tanto tiempo comenzaron a deslizarse por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Isabel le apretó la mano con fuerza, y Luis, sentado justo detrás de ellos, sonrió con satisfacción. La victoria, aunque significativa, no era completa. La jueza, con una pausa dramática, continuó. Este caso no debe ser visto solo como un error individual, sino como el reflejo de un sistema que necesita ser urgentemente reevaluado. La discriminación racial está arraigada en muchas de nuestras instituciones, y este caso es una clara muestra de ello. Es nuestra responsabilidad colectiva cambiarlo. La justicia no debe ni puede estar condicionada por el color de la piel, ni por el poder de quienes la manipulan. La jueza, con voz firme, subrayó esas palabras, mientras el tribunal, que hasta ese momento había sido un espacio tenso y cargado de emociones, se sumía en un profundo silencio. Este tribunal recomienda que se implementen medidas inmediatas para garantizar que situaciones como esta no se repitan. Las prácticas que han permitido el abuso de poder y la discriminación deben ser erradicadas de raíz. Cuando Albert escuchó esas palabras, por fin sintió que alguien lo había comprendido. No era solo una victoria personal, no solo el reconocimiento de su inocencia, sino algo mucho más grande, algo que marcaba un antes y un después no solo en su vida, sino en la de todos aquellos que habían sido tratados de la misma manera injusta. Los aplausos comenzaron a brotar en la sala, tímidamente al principio, pero luego con más fuerza. Algunos periodistas, que habían sido meros espectadores hasta ese momento, comenzaron a escribir frenéticamente, como si quisieran captar cada palabra, cada gesto, para no perderse ni el más mínimo detalle de aquel momento histórico. Albert miró alrededor, vio las miradas de admiración y respeto, y por un instante, todo lo que había vivido pareció reducirse a ese solo instante de reconocimiento. Al salir del tribunal, la multitud de periodistas lo rodeó. Cámaras, micrófonos, luces brillantes, todo parecía enfocarse en él, de una manera abrumadora. Pero esta vez, Albert ya no se sentía atrapado, ni intimidado. Estaba listo. Respiró profundamente y se dirigió a la multitud de cámaras, sus palabras firmes y claras como un eco de su transformación interna. Hoy no solo he ganado un veredicto a mi favor, he ganado algo mucho más grande. He ganado la certeza de que nosotros, como sociedad, podemos cambiar. Este caso no ha sido solo una victoria personal, ha sido una victoria para todos aquellos que fueron juzgados sin razón.
para todos los que sufrieron solo por existir, por ser quienes son. Pero no piensen que esta lucha termina aquí. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran profundo. Yo usaré cada centavo de la indemnización para crear un fondo de apoyo jurídico que pueda ayudar a todos los que enfrenten casos de discriminación racial. Esta batalla no es solo mía, es de todos nosotros. Las cámaras capturaron cada palabra, cada gesto de Albert. La luz de los focos lo iluminaba de una manera diferente ahora, no como una víctima, sino como un líder que había decidido transformar su sufrimiento en un propósito mucho más grande. La respuesta de los periodistas no fue solo de interés, sino de respeto y admiración. Su historia ya no era solo un relato de injusticia, ahora era un símbolo de resistencia, de lucha por la igualdad, de esperanza. A medida que los días pasaban, la repercusión del veredicto de la jueza se sintió en toda la sociedad. Las autoridades comenzaron a debatir públicamente sobre la necesidad de revisar las prácticas policiales, sobre la urgencia de implementar políticas que combatieran el racismo estructural. Albert, con su fondo de apoyo jurídico, vio cómo las donaciones comenzaron a llegar, con un apoyo abrumador de personas que deseaban contribuir a la causa. El fondo, rápidamente, se convirtió en una plataforma de defensa para otros casos similares, brindando apoyo legal y psicológico a quienes luchaban por justicia. Lo que comenzó como una lucha solitaria se convirtió en un movimiento colectivo. Albert sabía que la victoria jurídica no significaba el final de su lucha. En una reunión de presentación del fondo, se encontró frente a un auditorio lleno de personas que compartían su dolor, su rabia y su esperanza. Miró a los ojos de aquellos que, como él, habían sido víctimas de un sistema que los había tratado como si no importaran. Respiró profundamente y cuando habló, lo hizo con el corazón abierto, con la fuerza que le daba la causa por la que ahora luchaba. Sé que esta historia no tiene un final feliz para todos nosotros. Las cicatrices que cargamos no se curan con un veredicto ni con una indemnización, pero quiero que cada uno de ustedes sepa que no estamos más solos. Yo creía que vencer significaba justicia para mí. Ahora sé que vencer significa justicia para todos nosotros. Con esas palabras, Albert sintió que, por primera vez, su dolor se había convertido en algo más grande que él mismo. Había encontrado un propósito en medio de su sufrimiento, un propósito capaz de transformar vidas y de inspirar a una nueva generación a luchar por la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Albert, al transformar su dolor en propósito, mostró que, incluso ante las mayores injusticias, podemos levantarnos y hacer la diferencia. Su historia no solo representa un triunfo personal, sino que nos invita a todos a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dejado que el prejuicio silencioso y el racismo estructural pasen desapercibidos en nuestra sociedad? ¿Cuántos más deben sufrir para que, finalmente, se haga justicia? Dejen su opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer sus pensamientos y vivencias. Además, no olviden de ver la siguiente historia, que ya está disponible en la pantalla. Que Dios los bendiga a todos y nos guíe hacia un mundo lleno de más justicia y compasión. Gracias por acompañarnos y ver el vídeo.